Kira tiene 15 años, es una chica real. Nada, pues bienvenidos nuevamente al podcast Mujeres con Valor. Ya os comentamos en el episodio anterior, o no sé si fue el anterior, que tengo aquí a mi compañera Adriana al lado, que ahora os la presento, que queríamos no solamente orientar el podcast a mujeres, sino contar historias y dar visibilidad a historias que nos parecen muy importantes y que deberían tener un espacio mucho más relevante que el que le da la sociedad. Entonces, hoy va a ser un episodio, yo creo, bastante lleno, cargado de emociones, porque sobre todo para los que somos padres, que ahora os explicaremos, puede ser muy duro, pero es necesario darle visibilidad, como otras muchas historias. Queríamos agradecer antes a nuestros patrocinadores, que sin ellos obviamente no sería posible esto, que ya sabéis, Adrián y yo pues estamos aquí dando voz, que es nuestro principal objetivo, que es Cristalerías Mascarell, que está en Mataró, que nos apoya, que nos da siempre su apoyo a la hora de sacar adelante este podcast. Es una empresa que lleva 72 años ya en el mercado y pues cualquier cosa que necesitéis, vitrinas, ventanas, todo el tema de cristalería, lo podéis tener. Son cercanos y siempre os dan una atención de primera. Hola Marketing, que es la agencia de comunicación que también está en Mataró, que pues ofrece a sus clientes toda la posibilidad de tema estrategia, tema publicidad, redes sociales, ¿vale? Acompaña y ya desde hace 8 años pues también con sus clientes a sacar adelante su marca en internet. Bueno, Adriana, la tengo aquí al lado. Hoy necesito tu apoyo porque creo que es un tema que de verdad teníamos muchas ganas de poner sobre la mesa. Ha surgido o tema exatamente porque algumas madres me han buscado em meu trabalho, sabendo que eu tenho o podcast, e eu disse que melhor que entrevistar vítimas, no melhor é buscar uma associação. Que foi exatamente quando me entrei em contato com Francisco Manuel e Noelia Rebó, que deixarei que se presente. Francisco Manuel é o presidente da associação Trancats, não? E a Noelia é a abogada com uma equipe muito bonito, que hoje posso dizer que são ángeles. E deixo em vossas mãos para explicar como ha sido criada a associação, qual foi a motivação que ha criado a associação. Bueno, José Manuel. José Manuel, exacto, perdona, José Manuel, exacto. Bueno, como ya sabéis, mi hija falleció consecuencia de un presunto bullying. Digo presunto porque hay un juicio pendiente que llegará el 14 y el 16 de octubre, se juzgará al colegio. Y yo cuando esto sucedió, en mi familia me di cuenta que le pasaba... No se escucha, ¿eh? Perdona, José. ¿Continuamos o no? ¿Sí? Vale, perdona. Sí, no puedes continuar. Ah, luego de sí, yo me di cuenta que pasaba en más familias. Sí, ahora sí. Ahora sí. Gracias, disculpe las molestias. Pues me di cuenta que sucedía en más familias y que además cuando esto pasaba la policía se aseguraba que el padre y la madre no tuviesen nada que ver, pero dejaban de investigar. Se tomaba el suicidio del adolescente como algo natural. Y yo me opongo a eso radicalmente. Entonces fue cuando decidí crear Trancats y empecé a buscar aliados y conocí a Noelia, ¿no? Porque para mí la parte jurídica es la más importante a la hora de defenderlos. La psicológica está bien para dar apoyo, pero para resarcir el daño necesitas expertos en derecho y por eso está ella. Como bien dice José Manuel, a ver, lo ideal sería que hubiera una buena prevención y que ya no pasaran, o si pasan, porque casi es inevitable decir que van a pasar episodios de violencia en la escuela, pero al menos que no se perpetuaran, ¿no? Que se detectaran muy rápidamente y se interviniera pues a la mayor brevedad, porque si no los roles se van perpetuando y luego cada vez es más complicado, la víctima está más afectada. Pero sí que es verdad, bueno, José Manuel está estudiando Derecho, o sea que será un gran... Sí. Bueno, él ya era graduado social, con lo cual ya estaba en la jurisdicción laboral, podía ejercer, pero bueno, le está completando también. Pero es que es verdad que al final no serviría de nada si al final esto no tiene ninguna consecuencia. Claro. Las víctimas también necesitan reparación del daño, muchas veces es irreparable, pero al menos qué mínimo que bueno, salgan condenados y además así es como se cambian las cosas. Las leyes, sí, se claro. Cambia, e exatamente as pessoas que são, não as vítimas, os acusadores têm uma consequência, porque quando eu entrei em contato com a associação José Manuel, não, eu não sabia da história. Fui saber da história porque quando ele me contestou por WhatsApp, que José, tu levantou a bandeira, te admiro como madre, como padre, como...
porque padre de la Kira, não? E então eu disse, algo aí. E fui buscar a internet, foi quando supe. E quando falei contigo por telefone, eu disse, José Manuel, ha levantado a bandeira, ha começado a estudar direito, ha criado uma associação para que não passe com outras pessoas. Como padre, tem que ter muita força. Como has conseguido, José Manuel? No es fuerza, es instinto protector, ¿no? ¿Qué hago con mi vida después? Soy otra persona distinta. O sea, no se soy puede el ser individuo igual. de antes. Entonces, las metas te cambian, todo cambia, ¿no? Y yo a mi hija, aunque no esté en el terreno físico, tengo que seguir defendiéndole. Ahora defiendo su honor. Claro que sí. Porque su honor lo quiere mancillar, quiero inculparla, responsabilizarla de que por su forma de ser ella llegó a cometer suicidio. Y como padre por ahí no paso. No. Voy a demostrar de que la ciencia dice lo contrario y de que la justicia, con la ayuda de Noelia, pues se puede conseguir. José Manuel tiene, bueno, mucha razón. O sea, él evidentemente es durísimo lo que han sufrido tanto José Manuel como María José. María José también está en la asociación de Trancats y tiene una voz muy potente también allí. Pero es que siempre nos encontramos que se culpabiliza a las víctimas. A veces es que es muy tímido. No, es que le faltan habilidades sociales. A ver, la educación tiene que ser inclusiva, hay que integrar a todo el mundo. No se puede culpabilizar a una víctima por tener un carácter determinado. Eso es una aberración y se sigue diciendo y se quedan, tú lo sabes, tan tranquilos y aquí no ha pasado nada. Pero hace mucho daño estos comentarios. É porque tinha mais ou menos um guião, pero aqui está o tema, vamos entrar o tema a saco, não? Porque uma vez explicando por telefone, me ha explicado que Catalunha está como por detrás do tema do bullying, não? A bullying ou acoso escolar, como podemos dizer, Noelia? No sé, ¿eh? Bueno, no, bullying es el anglosajismo, bueno, ¿no? Que se dice del acoso escolar. A ver, traducido es matonismo, ¿no? Y al final se trata de someter a otro menor, ¿no? Normalmente es un líder o varios. É porque sempre o que é o que tem mais poder, não? Sempre para poder ter mais poder e ensinar seus outros amigos e sempre busca a pessoa mais frágil. Não é que seja mais frágil, porque ele cree que é o mais frágil, ¿no? Para poder estar siempre como líder, ¿no? Sí, pero incluso hay veces esto tenemos, ¿verdad? Muchas teorías. Por ejemplo, en el caso de Kira era una niña que era bellísima y era una niña muy inteligente y muy dulce y muy cariñosa. En este caso podría ser envidia también, ¿no? Claro, vulnerable sí que lo era, porque ya era incapaz de hacer daño a nadie. Bueno, tenía indefensión aprendida. Claro, sí, al final acaban... A ver, mira, lo del bullying es una cosa que... El acoso escolar, sabéis que para que se dé tienen que haber espectadores, el acosador que sea superior, la víctima que sea inferior, y en el momento que no se da uno de esos parámetros ya no es bullying. Por ejemplo, imaginaos que cada semana es un acosador diferente que trata mal a la víctima. Eso no es bullying. Y la víctima puede estar machacada literalmente y el colegio dirá que no hay bullying, porque es verdad. Por eso mi asociación se llama Trancats, rotos en castellano, de sueños rotos, de personas rotas, contra las violencias en las escuelas, porque hay muchos tipos de violencia, no solo el acoso escolar. Está el ciberbullying, el sexting, el grooming, la violencia que conocemos todos, los delitos de odio, la homofobia, la gordofobia, exactamente, el racismo. De adulto a menor, por como ha pasado alguna vez, de profesores. Por ejemplo, abusos sexuales que... Como hemos tenido também uma entrevistada que ha escrito um livro, foi abusada aos 9 anos por mejor amigo de seu padre. Qué duro. Por esto de abuso sexual fue el principal motivo por lo cual no me centré solo en el acoso sexual. Porque en el caso de mi hija, que iba al colegio Mañanet, que pertenece a la congregación Hijos de la Sagrada Familia, conocí a los padres que habían perdido a otro niño por suicidio del mismo colegio del Mañanet, pero de Mañanet Les Corts, que es otro barrio. Pero cuando aquel chico empezó a tener síntomas de abusos sexuales, ahí estaba el mismo director que tuvo Kira, y su profesor de religión era el mismo, no profesor, pero el mismo cura de la iglesia del colegio donde estaba Kira. Entonces yo dije, no puedo centrarme solo en el acoso escolar, porque yo quise ayudar a Óscar, que es el niño que se suicidó, y a sus papás, que hoy somos amigos, y decidí abarcar todos los tipos de violencia. De acoso, ¿no? Y Márcia, perdona, No, só concluindo, porque quando a gente que Catalunha está detrás
exatamente da coisa escolar, é como se não dá muita importância o que passa com Catalunha. Primero, Vosotros que primero es estão... Canarias. Canarias tiene Sí, más. y La La Ibiza, primera ¿no? comunidad es Canarias, la segunda dicen que es Cataluña. Según el informe PISA, si haces números, es lo que te sale. Claro, estos números a lo mejor son más bajos de lo que... Porque si cogemos los números de la OMS, que dice que hay 200.000 suicidios infantos juveniles, y los dividimos entre los países que hay, la cifra no sale. Entonces cada país se quita cifra porque nadie quiere ser el más feo, ¿no? Está feo, ¿no? Es normal. E principalmente comunidades, não? Porque é como sempre explica, eu estava enviando num grupo das mamás e vou entrevistar, é um tema muito complicado, é um tema, eu sei, sí, pero se tiene que hablar porque puede ser tu hijo mañana. No solo eso, en los cambios de ¿Sabes? escolarización, cuando un niño se va a mitad de curso por acoso escolar, muchos colegios no permiten o ni siquiera existe la casilla de que la causa por la cual Imagínate. marcha es acoso escolar. O sea, Pero claro, cuando un niño se va a mitad de curso o cambia de colegio y sigue viviendo en el mismo domicilio, ¿por qué ha sido? Casi siempre es por violencia escolar. Y esa información no está registrada en el Instituto Nacional de Estadística, que se supone el que tendría que llevar una control. contabilidad real, Claro. ¿no?, de los casos. Para mí es un problema de salud pública, como lo es para los franceses o los británicos. Pero España todavía no se acaba de dar cuenta de esto. Estos países que he mencionado sí. Que é coisa de niños, ¿no? Sí. Sí. No, Y no hay una estadística, además, como bien dice José No le dan Manuel. la importancia Luego, que tiene. ya no solamente los que cambian de Sí. curso, sino los que no pueden ni continuar yendo al colegio y Claro, tienen que las solicitar consecuencias. una asistencia educativa domiciliaria y están en su casa. Se tiene además que activar un protocolo determinado. A veces no lo ponen ni siquiera fáciles cuando es evidente que el menor o la menor en concreto no pueden volver allí. Y dejar que añada, Sí, que esto lo venimos añade. diciendo desde hace tiempo, que el que debería pagar las consecuencias del acoso escolar nunca debería ser la víctima, sino el agresor, infractor, victimario, como lo quieras denominar, ¿no? Pero es absolutamente injusto, es a todas luces es un nuevo castigo. porque Porque además... tienes que luchar por la justicia, ¿no? Claro. Después de Claro. todo que está pasando y el dolor que tienes dentro, No, ¿no? y es que además el victimario tiene un problema. Mira, hay entre las víctimas un 20% tiene ideación suicida, pero el victimario, el acosador, tiene un 16 o un 17% también de ideación suicida. Imagínate. Y vuestros hijos, o los hijos de los Sí. demás, yo lo hablo así porque no tengo, van a ser o acosadores, o acosados, o victimarios, uno de los tres. O Si no- presenciar también, sí, ¿no? Los si no se invierte en castigos. prevención, pero los tres sufren, porque el que acosa no es feliz. Hace eso porque se siente algo no detrás, querido o claro. se siente inferior o alguna O cosa. algo en pues. su casa o... Sí, sí. O es una actitud espejo de lo que ve en casa, o lo ha visto en redes sociales y cree que ese comportamiento es guay, es chulo, y a eso hay que ayudarle también. Pero, como ha dicho mi compañera Noelia, primero a la víctima, Claro. que es un Exacto. menor Y el aunque- que es el que lo está sufriendo, para no victimizarle más, ¿no? Yo sí estoy escuchando, Adriana que me conoce sabe que normalmente hablo mucho, pero la verdad es que hoy me está costando porque yo tengo 2 hijos adolescentes. Y estábamos hablando sobre eso. Y yo creo que no puedo ni imaginar el dolor, o sea, no me imagino tan siquiera. Y precisamente hablamos, ¿no?, al entrar contigo, José, de ese momento en el que los adolescentes empiezan a cerrarse, ¿no? Ya no están contigo. Da igual, a veces se culpa a los padres, y yo venía escuchando qué importante vuestra asociación de la prevención, ¿no? De ayudar a los padres, pues no nacemos con un manual bajo el brazo, intentamos hacer lo mejor posible a nuestros hijos, de cuidarlos, de protegerlos, de dar nuestra vida por ellos. Y no intentamos descubrir su cabecita, que en verdad pienso, para un adulto ya es difícil gestionar emociones. Imagínate para un niño, un adolescente que está creciendo, y poder ayudarles, esa sensación de decir, si mi hijo está pasando por algo, aunque le pregunte, quizás no me contesta, por miedo, ¿no? Eu creio que a Entonces, adolescência é um momento muito difícil de los Sim. niños, não? Que o cambio de hormonas. E ela estava explicando que su hijo com 11 anos empieza a cerrar-se, não explica sí, mais. ya no me explica más. Y yo pienso, ¿no?, ¿por qué no hay más? O sea, me sorprende mucho porque este tema está como olvidado. O sea, es un tema importante. Es que no Estamos se hablando habla, es que de no se nuestros habla. hijos, Está silenciado, de unos sí. niños que, como tú dices, no tienen la culpa más de que ir entendiendo la vida, ir creciendo y entendiendo la vida, que ya de por sí es difícil y a veces, como decía, muy dura, y que no haya este apoyo emocional. Ya no solo para los niños, sino para los padres, y ayudar a otros padres, porque muchas veces también yo creo que, no sé si lo tenemos todos claros, pero viene desde casa también. O sea, yo tampoco permitir que mi hijo, si descubro una situación en la que él está
portándose mal con alguien o haciéndole bullying, pues hablar con él y decirle que eso no está bien, ¿no? Ya no solamente las charlas, sino yo desde casa, ¿no? Pues no es así en la mayoría de los casos. La mayoría de los padres creen que si su hijo hace bullying es un líder. Se confunden. Y la víctima es una persona débil en lugar de sensible y autoexigente en lugar de responsable. Nos han educado para pensar a nuestras generaciones, que haya violencia en la escuela es parte normal de la vida. Es normal. Yo sé de casos de inspectores y inspectoras de educación que han dicho a padres con hijos que tienen o TDA, o el último caso de una niña con el síndrome de Down, dice, asume que a tu hija le van a hacer bullying, es lo normal. Pues Qué no. terrible. Hay que cambiar las cosas, ¿eh? Claro. Estamos en el siglo XXI y hay quien dijo que nos van a juzgar en el futuro por lo que hacemos en el presente. A mí me van a juzgar porque intento cambiar el presente y convertirlo en el futuro que viene. Para tener una vida mejor. Y además que hablamos tanto de salud mental, ¿no? Que ahora está mucho en la boca de todos, la salud mental, pues precisamente parte de la salud mental es que nuestros hijos, nuestra generación, crezcan con una salud mental buena. Y no le estamos incentivando. Entonces, la salud mental se mira cuando el lado que conviene, pero este lado que nadie se quiere posicionar, ¿no? Por lo que sea, no lo miramos. No, bueno, es totalmente hipócrita, ¿no? Inteligencia emocional se tiene que enseñar en la escuela, Exacto. no solo inteligencia intelectual. Exacto. Ahora a los niños ya no es como antes, ahora es muy complicado todo por las redes sociales. Se les va a tener que enseñar cómo comportarse y qué conductas tener. Porque esto, tengo un teléfono móvil en la mano, ha hecho mucho daño. Aquí ven ejecuciones en directo, violaciones grupales, en fin, sexo de una forma que no es normal, que en la vida real no funciona. Pero que ellos creen que todo eso es así. Y hay que tener mucho cuidado. Han crecido con ello. Mira, decían Save the Children y UNICEF que la primera edad en consumir ya pornografía se sitúa entre los 8 y 9 años. Wow. Y algunos ya de esa franja incluso consumen varias horas al día ese tipo de contenido, ¿no? Sí. Claro, estos niños en el fondo también son víctimas. Ahora habían todas esas manadas, no sé si lo recordáis, una bastante conocida porque se fue repitiendo además el mismo modus operandi en el Magic, ahí en Badalona, pero vamos, eran una pandilla de amigotes que había algunos que eran inimputables, que tenían 13 años y se iban a violar a alguna niña, meterla en el lavabo y iban y hacer lo que quieran. Y hacer lo que quieran. Pero claro, ellos piensan equivocadamente, lógicamente, pero como lo consumen a diario. Y luego, además, hablando con una compañera que es experta en la materia, parece ser que el vídeo sexual más buscado en Internet es de una violación. O sea, llegamos a este punto. Pero llegamos al punto y no es bloqueado. La cuestión es que las redes sociales están una selva. Sí. ¿Cómo estamos? Hay un anteproyecto ahora que está en trámite. Bueno, da igual, ya llega tarde. Es decir, que al final porque ya ha aparecido está todo. Claro. Y existe, yo estaba también hablando con José. Que hay un dato a lo que ha dicho Noelia, si no se importa. Lo de que de 13 años, es verdad que hay niños así. La Fiscalía el año pasado ha sacado una estadística y dice que los niños de 13 años han aumentado en violencia en un 45%, porque saben que no les va a pasar nada, la inocencia del niño se ha perdido, no es como en nuestros tiempos. Y para toda la vida, ¿eh? Sí. Y utilizan, tienen ese grado de maldad, entre comillas digo, son muy malos para cometer violaciones. Lo que dicen las consecuencias no son suficientemente duras para, ¿no? En España no. No, Estados Unidos si fuera es diferente, porque ahí yo creo que cuántos años no hay lectores de abogado, no sé si es 10 o 11 yo no años. soy partidaria de bajar la edad penal, no, yo soy partidaria de otras medidas. Y es que al yo final un año sí. Es lo que comentábamos ya, pero da igual, porque entonces comenzarían a cometer Trencas no tiene una opinión 12. en cuanto a eso, pero cada uno piensa lo que quiere. Claro, no, desde luego. Sí, pero entonces no puedes utilizar los servicios sociales, entonces no se pueden activar. Y con 13 se podría. Sí. Lo que sí que es cierto es que, a ver, el problema es mucho más profundo, es de base. Al final, todos esos menores muchas veces son niños que están en situación de desamparo. Iba a decir que depende como con la polémica que con la de Gaia. O familias conflictivas, sí, pero que están solos muchas veces. Y además, pues también con unos problemas pues de autoestima, algunos se sienten terriblemente deprimidos. Sí, es verdad, es que al final ahí hay que hacer una transformación integral de toda la infancia como está subiendo. Y dentro de la escuela, Noelia y José, el protocolo. Porque o José me ha explicado, o protocolo está muy bien, pero la pregunta es, ¿está siendo aplicado?
La pregunta No, es esa. Está muy bien el protocolo. Sí, porque Pero, o cambiarlo todo queda muy o está sin bonito aplicado. colgado, ¿no? Es una vergüenza el mal uso que dan. Un protocolo, el catalán está bien hecho para Exacto, me está bien hecho, sí, pero está bien ¿qué elaborado. pasa? Lo han hecho personas inteligentes, pero si no lo aplicas desde el primer indicio no va a funcionar. Cuando ya la víctima tiene media clase en contra, ¿qué vas a aplicar? Un protocolo de que si no le habla a nadie. Ya está, Claro. ya es tarde. Aplícalo al principio. Mira, el protocolo tiene dos partes que se llaman mapa de seguridad y mapa de protección. Sí. El primero se aplica con carácter de urgencia de un día para otro y el segundo se estudia a conciencia y se aplican más medidas. Son medidas específicas como, por ejemplo, si una clase tiene varias líneas, coger a los acosadores y ponerlos en otras líneas y dejar a la víctima sola. No cambiar a la víctima a los acosadores. Sí. Por ejemplo, dividir el patio en varias zonas para garantizar, en las zonas comunes, que los acosadores no se van a cruzar con la Claro. víctima. ¿Cuántos colegios hacen esto? Pues me encuentro muy poquitos. Y además ¿eh? ese protocolo que está haciendo referencia José Manuel es relativamente nuevo. Antes Sí. habían numerosos protocolos aquí en Cataluña. Aquí el problema además es que los protocolos son regionales o autonómicos porque la competencia de educación está transferida, es una competencia estatal transferida a todas las comunidades autónomas. Y entonces otro problema que nosotros venimos denunciando como asociación es que entendemos que debería haber un protocolo único a nivel Claro. nacional, porque al final, o sea, cada vez que te vas a una comunidad autónoma hay que ponerse en el supuesto establecido y además es que sería mucho más útil a nivel de formación, etcétera. Pero bueno, eso es una de las propuestas que nosotros hemos realizado. Yo lo que veo y que se está utilizando de manera incorrecta por parte de los centros escolares es que el protocolo se aplica, pues se aplica mal y sin ningún interés realmente. Y tarde, ¿no? Tarde también. Y Para tarde, el tarde, expediente. mal, y luego normalmente es para negar que existe una situación de acoso escolar, con lo cual acaba siendo como una herramienta para negar ese acoso escolar. Exatamente. É isso que passa, não? Que as escolas se autoprotegem, vós outros veem que se Totalmente. autem. Es que Sí, ha sí. dicho algo muy importante, perdona que te É isso interrumpa. porque eu vou muito pro tema das escolas, Não, porque sim. como me han buscado, eu vou já explicar mais ou menos muito curto o caso, que foi o que eu expliquei ao Rose, perdona, Márcia, Não, que não, uma madre ha venido a buscar-me na escola, ou na escola de meu trabalho, e disse, Adriana, minha hija tem 11 anos, é alta, delgada, já está desarrollando seu corpo, mais que as outras niñas. Antes eram todas amigas. E depois começaram a acosá-la. Por quê? Mira, já tem pelos, mira isso. Sí. E a niña se cerrou em casa, pero tinha rabia em casa. E perguntou, o que passa, hija? E a hija, nada. Não explicava. E através de uma amiguita ha explicado que estava sendo acosada. Que incluso, porque já é grande, vive cerca da escola, vai caminhando sola, incluso o padre da acosadora se acercou um dia à saída da escola, o padre, uma niña de 11 anos, dijo, ¿por qué que tú quieres ser amiga de mi hija? Mi hija no quiere estar contigo. Qué Aléjate. Madre Qué vergüenza. Qué Aléjate. terrible. E, mira, me ha Qué corrido uma terrible. rabia. Esse dia eu expliquei a Márcia, Qué chamei a minha terrible. marido e disse, Adriana, tranquila, não corras tanto. Eu disse, Jordi, poderia ser nossa hija. Claro. Podría ser nuestra hija. Importante lo que has dicho. No, no. No Por, mirar isso a que, otro lado. por isso que ha surgido, é tão sem vergüenza, que vai busca de uma niña de 11 anos. Vete a hablar com sua madre, pero não Yo le hable hubiera com a interpuesto niña. una denuncia, Não, eu digo claro, primeiro, tu inmediatamente. deverias haver posto a denúncia à escola e ao padre. Porque a escola, porque uma vez eu disse a minha hija e a escola de minha hija, não, que ha passado algum episódio com minha hija, e eu disse, se eu não paro desde os 7 anos, isso aqui será um processo. Eu sou muito, não. Então, tienes 8 anos, 7 anos, e hoje me explica as coisas, mas não sei daqui a uns Claro. anos se vai explicar, porque Exacto. as hormonas cambiam, não? Totalmente. Então, eu disse, a partir de que minha hija entra desse portão para dentro dessa porta, a educação física, Exacto. mental, é vuestra. E se passa alguma coisa, eu vou dar voz. Lo que ha dicho Porque Adriana tem es- muitas madres, padres, não, porque senão vai ter represálias a No, mi hijo no, dentro no, da no. escola. Exacto, Não, el miedo. não, que saque o medo. Defende tu hijo. Qué importante lo ¿sabes? que has dicho tú, Adriana, porque parece que no, parece una tontería lo que estamos diciendo y nos llevamos la mano a la cabeza, pero dejamos a nuestros hijos precisamente en un colegio, en una institución educativa, porque creemos que ahí van a estar bien. Y si nos están diciendo que ahí es precisamente el centro donde no los van a proteger, Pero además es que no es opcional, la enseñanza es obligatoria Claro. en España. De los Exacto. 6 a los 16 Claro. años
es obligatorio. Si no te abren un procedimiento de absentismo Claro. escolar, incluso te pueden retirar la tutela de tus hijos. Claro. Pero lo que sí que es cierto es que la culpa en vigilando, que es como se llama coloquialmente a esa responsabilidad extracontractual que tiene el colegio por los daños que pueden hacer otros alumnos menores de edad, mientras están bajo su guarda en dependencias escolares, extraescolares o actividades complementarias. Claro, Lo hace la ley. los padres no están. O sea, los padres... No, claro. ahora normalmente trabaja la mujer fuera del hogar, el hombre desde luego también. Los ojos, los padres no los tienen No. allí. Y no sabemos lo que el centro, pasa. además, es el que debería Claro. detectar estas situaciones. Y ya por lo que has explicado tú y antes habéis comentado, es que en muchas ocasiones es porque una amiga, un alumno se lo ha ido a explicar a no sé... Pero es que si no, ni siquiera No a lo mejor sabemos. hubiera salido a la luz este caso, ¿no? Isso é o primeiro que tiene que identificar, é a escola. Claro. É Desde a luego. escola, porque é responsabilidade da porta para fora. Eu luto por minha hija, pero si me explica, pero da porta para dentro da escola é No responsabilidade tenemos da ojos, escola. no tenemos la manera de protegerlo. Por isso que eu pergunto o tema dos protocolos, porque eu não tenho ideia, porque é muito fácil as escolas ponerem seu Instagram bonito que tem charlas de anti-bullying, acoso, Mi hija pero está- para o Instagram, pero dentro mi da hija escola está outra en un coisa. mural la lucha contra el bullying en el colegio. Es lo que Y- tenemos que y hacer. Mi hija está ahí, hizo un programa contra el acoso escolar y está muerta. Entonces, E escolas com claro, protocolo si se autoprotegem, não? Porque es lo que decía Noelia, si el protocolo se pone para cubrir el expediente y cubrirse las espaldas, no sirve para nada. Hay Exacto. que ponerle ganas y hacer que funcione de verdad. E hablar. E Hablar, manifestar. sí. Todos os padres. E que não diga, porque é um tema que é muito complicado. Pero pode ser tu hijo mañana. Y hablando ya no ¿Entiendes? de instituciones, ya dejemos entrar en las instituciones, somos personas, la sociedad está formada por personas. ¿Cómo se puede mirar a otro lado en tu profesión? Hablo de maestros, de instituciones, pero al final somos personas, o sea, da igual los protocolos. Qué terrible mirar a otro lado cuando otra persona está sufriendo, ¿no? O sea, Es que además es ilegal, Noelia lo sabe más claro, de eso. pero qué terrible, moral y Totalmente. legalmente. Sí, o sea, a ver, de principios y valores vamos un poco escasos hoy ¿Verdad en que día, sí? por lo que hablábamos qué antes, que terrible, esto ¿no? ha tenido Es mucho que ver. es que pero nos sí. tenemos que reír porque Pero la verdad es que claro, es increíble. pero en realidad lo que estás diciendo, o sea, de verdad tienes muchísima razón, porque es que no tendría que haber ni protocolos, ni Claro. plan de convivencia, ni Humanidad. normas de organización y No, funcionamiento. humanidad, Pero humanidad. tendría que haber humanidad, exactamente. vale. Y cuando Sentido ves a alguien común. sufriendo, tenderle una mano, con alguien que hace Sí. un comportamiento que es feo hacia otro menor, afearle su Claro. conducta, Sentido dejarle común. solo, no ensalzarlo como un líder. Claro. Este es el Sentido problema. Agora, o tema todo que estamos falando, seguro que habéis visto a série Adolescência. Yo no la he visto, ¿eh? Não? Yo no Me he estoy sido capaz resistiendo a tampoco. verla. Ele Yo tampoco. também. Ela também está No soy capaz resistindo, de ¿eh? verla. Yo la he Yo visto. tampoco. Bueno, yo he visto todas las Eu series y películas sobre el recomendo. bullying. E aí uma que está em Netflix, que ayer é terminado, que é El Vecino... Te enviarei, Rosa. Vecino... Que é exatamente na escola que os ninhos passam, com 14 anos, vídeos de violações. E o ninho da casa viola a ópera de sua casa com 14 anos. E grava os vídeos e comparte com seus amigos da escola. Lo más Te grave enviaré. es que estará inspirada en hechos reales, ¿eh? Sí, Esto ya te lo seguro. aseguro. Esse se chama El Vecino, enviarei o Rose para... Eu tenho Sim, a para mim te me enviarei interessa, também, sim. não, eu te Também, enviarei. me interessa. Exato. Então, se a adolescência, o que passa? Eu he assistido, é dura, a série é muito dura, mas a parte mais dura, para mim, de todo o processo, porque não entra no tema da vítima, não entra sempre no acosador, não, Rose? Compartimos, não? E o final foram os padres do acosador, que me ha dolido mais, a mulher, na madre, chorando, o padre chorando, dizia, onde hemos equivocado? Porque temos uma hija e são hermanos. Que ha salido bien. ¿Dónde hemos equivocado? Sí. Cuando vi esta serie, lo primero que hice es averiguar cuál era la edad penal de los niños ahí, porque se ven a los geos sacando a un niño de 13 años a rastras, Exacto. entrando en una casa con una familia, como si hubiese matado a alguien. Bueno, hago spoiler, es que mató a una niña de su edad. De 13 La edad años. penal en Inglaterra Sí, y es muy en ¿Cuántos Escocia años, José? es Son de... 10 No te va a años, gustar, ¿no? 10 O sea, años. 10 años, sí, Hombre, sí, yo lo 10 sé. años Como lo- eu creio que Estados Unidos é 10, 11 años también. por ¿no? ahí va, En ya Estados que yo no Unidos soy es por la partidaria. edad mental, se hace un análisis La psiquiátrico capacidad, ¿no? y, Psicológica. y depende. Pero en Escocia y en Inglaterra son 10 años. A ver, yo estoy a favor de 13 años, pero vuelvo a matizar.
no para que se sea punible con los niños. Nunca van a ir a la cárcel. En Europa no se aplica el Código Penal a un menor. Pero sí para punición de activar, pagar a para activar sociedad. servicios sociales. Exacto. Ya no al niño, a los padres. Pero Vamos a servicios asegurarnos sociales de se que todo esto va aplica, ¿eh? bien. Es decir, al final aquí hay dos escenarios. Si el menor es inimputable, que es menor de 14 años, lo que precisamente se debe actuar es con servicios sociales. Se hace un expediente de protección y se hace un estudio de la familia. Claro, es a partir de los 14 hasta la mayoría de edad que se aplica la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor y va por franjas de edad. 14, 15 años, las penas son más leves, por decirlo de alguna manera. Aparte no se llaman penas, se llaman medidas. Son medidas. Sí, correcto. Y de 16 a 17, pues hay otras tipo de medidas. Y la más, digamos, dura puede ser internamiento en régimen cerrado. Pero vamos, es que tampoco... Y bueno, se intenta mucho que no sea punitivo, más educativo, pero... E aí entra exatamente, não, Rose, o tema entra o acoso escolar, entra o tema do machismo, não? Que entra o tema do machismo, que habla exatamente, não, era plana, era isso, era aquilo, não tinha culo, não, sabes? Entra nesse tema que o padre tampouco é machista. E de onde saca isso aí? Del entorno, ¿sabe? Entonces hay varios factores que entran dentro de esta serie que es recomendable. Mira, yo os recomiendo, a mí me impactó de mucho, pero esto sí que es la vida real, es Columbine. ¿Tú lo has visto? La matanza de Columbine, que fueron los dos menores que, ¿no? No, en esto no he visto. Esta fue la primera, digamos, masacre así tan fuerte en Estados Unidos de dos menores que, si ves los diarios, dan mucha lástima, ¿eh? Eran unos... niños atormentados que sufrían muchísimo. De hecho, los llamaban frikis. Sí, les llamaban los raros, los extraños y tal. Hay una del Y diario ahí que es dice que la claramente rabia. que somos unos pringados, unos losers, ¿no? Somos perdedores, no servimos para nada. Para ellos ir al colegio realmente era un suplicio. Pero un día se vistieron de militares, cogieron ahí unas recortadas, ¿no? Creo, y empezaron a disparar. Ahora veáis que son los pringados. Pues ¿no? sí, imagínate la rabia que debían tener contra profesores, alumnos, indiscriminadamente. Y salieron de su casa y los padres no tenían ni idea de lo que iban a hacer. Imagínate. Hay una TED Talk, que no sé si sabéis lo que es, de esas charlas que son motivadoras, y sale la madre de uno de los asesinos. Y te puedo asegurar que eso... a verlo desde la otra parte es absolutamente durísimo. Y claro, con una perspectiva que nosotros normalmente no nos ponemos. Yo estoy más por el tema víctima, pero es durísimo. É como Rose dijo, eu creio que há aqui núcleo porque depende de los padres, também de los acosadores. Há padres que se perguntam como de la série, ¿dónde hemos equivocado? Claro, pues es lo mismo, es la misma pregunta que ella dice, no me lo puedo llegar a creer. Es más, ella no tenía, pero ni la más remota idea de que su hijo estaba pasando por esto, lo mal que se encontraba y que fuera capaz de hacer esa barbaridad. Luego se acaban suicidando los dos. Pero Bowling for Columbine, ¿no? Hay una película que es muy buena y aparte, claro, es documental. En Estados Unidos se están empezando a edificar los colegios en forma circular porque con los pasillos largos, cuando entra un tirador, pueda apuntar de lejos y matar a más gente, imaginaos, ¿no? Sí, es que han habido bastantes. La arquitectura está cambiando. Terrible. Aquí ahora lo acristalamos todo para que no hayan abusos sexuales en despachos. Correcto. Claro, para que se vea. Habláis, pienso que qué importante la prevención y ayuda. Es lo que más. Ayuda, ¿no? Porque lo que dices ya no solamente para las víctimas, que al final son los inocentes como siempre los que pagan, pero qué importante prevenir también a alguien que a lo mejor no está detectando que su hijo necesita ayuda psicológica, ¿no? Sobre todo cuando los padres no son conscientes. Si son conscientes, el problema también hay que ayudar al padre, ¿no? Porque no está bien. Es complicado. Mira, en el caso de mi hija, por ejemplo, yo creo que mi hija tenía una depresión mayor, la depresión de la sonrisa, que siempre estaba bien. Estaba feliz, era feliz. Un adolescente se da cuenta, si empieza a sufrir bullying, lo empieza a contar en casa, pero el problema no se soluciona cuando los padres hablan con el colegio y ella ve, el adolescente ve que todo va a seguir igual, lo que puede optar por hacer para proteger a sus padres es no contarlo. Porque ¿para qué llorar en casa donde estás seguro y eres feliz y estás de broma y estás contento y es tu espacio, ¿no? Y hoy un adolescente lo tiene mal porque está todo el día en tensión con el ciberbullying. Yo siempre lo comparo con un animal que va a ser cazado. Cuando deja de ser atacado, ya se va, pastorea, vuelve a niveles normales de cortisol bajos, está tranquilo. Un adolescente está siempre al máximo. Eso no lo soporta ni un adulto. No. Y al final o se suicidan, o tienen anorexia, o se autolesionan, de hecho, o mil cosas. Aquí no voy a entrar porque obviamente no somos especialistas, pero yo creo haber escuchado que
que precisamente en adolescentes ha aumentado cada vez más las enfermedades de salud mental Sí. y problemas también, como tú comentas, ¿no? La edad cada vez más temprana de anorexia, de todo esto. Trastornos porque- alimentarios Sí, y el tema de sí, autolesiones es una ¿verdad? cosa impresionante. Explicado por profesionales, que yo tampoco lo soy de ese sector, viene a decir que la manera de dejar de sufrir psicológicamente es mediante haciéndose cortes o haciéndose daño físico. Claro, a mí me parece muy complicado entenderlo porque no, vamos, yo veo una aguja o veo tal y, vamos, es que soy súper aprensiva, ¿no? Pero es increíble, hay muchísimos. Y además se lo van mostrando entre ellos. Tú esto lo conoces también, José Manuel. En algunos casos han acabado luego cometiendo el suicidio. Y se me ocurre un caso muy... Pero no voy a mencionarlo porque es menor de edad, pero vamos, que ya había empezado con autolesiones, ¿eh? Sí, sí. Muito rapidamente eu vou perguntar, porque há outras coisas também que eu quero entrar, o tema da música da Kira, quero entrar do compositor. O que está passando com Mallorca? O que está passando com Ibiza, Noelia? Aí tema, principalmente há uma escola em Ibiza que há casos de abusos sexuais, há casos de menores com Pues deficiência. mira, estuve yo precisamente en Mallorca acudiendo hace un par de días a una conferencia muy interesante sobre la responsabilidad de las personas jurídicas, de los centros escolares como persona jurídica. Hablaron de compliance, fue muy, muy interesante. Y a la vez aproveché para hacer alguna gestión, Fiscalía de Menores, Juzgado de Menores. Yo además estoy esperando ahora una sentencia, que por cierto se reúnen el 10 de junio para deliberar a ver qué sucede. Mira, allí hablaron en la conferencia que lo pusieron como ejemplo en algunas ocasiones Baleares, porque tienen el Instituto el Convivexit, no sé si lo conoces tú, tienen la figura del policía tutor. Y bueno, claro, a mí esa dualidad me sorprende mucho, porque yo, como tú has apuntado en la pregunta, yo diría que no va nada bien tampoco en Baleares. Más bien, a ver, en Ibiza además, tú ya Sí, sabes está- que es una... bueno, cuando E llega aí, el verano... Incluso há chico que sempre quer o Todo baboso de sem lujo. dentes, alguma coisa que tem eu não lhe conosco muito bem, pero é o que está denunciando cada dia, através do nosso podcast, do Instagram do podcast, aparece sempre, sabes? Mira, eu vou aproveitar e perguntar a Noelia nesse caso. Lo triste es que no se parezca que se está haciendo nada, porque si es a diario, esto, pues mira, para empezar el policía tutor no estaría funcionando, ni el instituto que... Y también tiene un registro también de incidentes violentos, pero mira, recuerdo en Mallorca, ese caso no lo llevo yo, pero acuérdate, ese alumno que tenía un poquito de sobrepeso y compró una tarta, un pastel, eso salía en todos los medios, y entonces el niño acaba llorando con el pastel porque se está metiendo con su físico. También, ¿no? Gordofobia, correcto. Pero además es que de una crueldad, porque se ve claramente que el niño está sufriendo. Y creo que en este caso fue el hermano que lo subió a modo de denuncia. O sea, ya dijo, mira, que bueno, sí, es un menor de edad y la imagen también... Creo que ponían pixelada, para ser sincera, pero bueno, de que era a su hermano, fácilmente reconocible, pero era ya para hacer una denuncia. Y te tengo que decir que la mayoría de gente, vamos, se volcó y hubieron muchas campañas a favor de este menor. É o que temos que fazer. Desde No luego. caso que, quando eu vi lá a música da Kira, José, eu... ¿Ya te has emocionado? Sí. Bueno, tranquila, no, es que son temas muy duros. A mí me está costando, pero bueno. Sí, ahí sí, voy. sí. Uf! Sobre todo cuando somos tranquila. padres, creo que es difícil, ¿no? Llegar a entender el dolor. Yo estaba reflexionando mientras hablabais un poco tú decías, ¿no? Es ahora todo mi objetivo se centra en que todo el mundo conozca lo que le pasó a mi hija para que no vuelva a pasar. Creo que a través nuestro, y ese era creo que es el objetivo porque nació el podcast, Adriana, de llevar esas historias que no tienen voz a veces porque las silencian y decir, no conocimos a Kira, pero queremos que tú sigas llevando ese mensaje, que sigas mostrando a más personas que se pueden estar escuchándonos ahora mismo, incluso que no están solos, padres que no se sientan solos, que tengan miedo que les hagan el vacío o que a sus hijos les hagan el vacío o que las escuelas les miren mal porque denuncian esos casos, ¿no? Qué mejor que tu voz, tú que lo has pasado, lo has vivido, lo estás sufriendo, porque creo que es algo que se lleva de por vida, dar esa voz y decir, ¿no? Sigo protegiendo a mi hija aunque no esté aquí presente, pero para mí siempre será mi bandera, ¿no? E levantou a bandeira, trazendo Universidade de Direito. Ha sido criada uma música que incluso o compositor, que é a Nancy, não? Que ha venido aqui, ha ido a sua habitação. Juan Arce.
E que ele também ha sofrido acoso escolar. Y con ideación suicida, además. Y su hermana es víctima de acoso escolar también, y no Imagínate. está bien. Era un chico estupendo, ¿eh? Y yo dije, bueno, es una forma también, porque tampoco quieres que se olviden de tu hija. Claro ¿no? que no. A ver, en 150 años nadie se va a acordar de nadie, ¿no? Pero por lo menos que permanezca en el Hemos recuerdo Pero- evitado. y que lo que le pasó que sirva como ejemplo. No solo es mi hija, está Laura Espinosa, Ilan de Ibiza, que hemos hablado, Alejandro en Madrid, Todos, Oscar aquí sí. también en Barcelona, hay muchos niños, ¿no? Sí. Y siempre es lo mismo. Y bueno, en el caso de este niño de Mismo cumpleaños hubo apoyo porque salió en la tele y fue un escándalo. Sí, fue un pero cuando escándalo. pasa en petit comité, cuando pasa en privado, no hay tantos apoyos. La familia acosada se queda sola y es que tu hijo es... E os outros se algo, Es raro. alegam. Ui, algo le pasa ya a tu Es hijo. raro, es Exacto, diferente, es raro, no se diferente. adapta. Y lo que has comentado antes de un padre que ha ido a un año a decir, y es que mi hija no quiere ser amiga tuya. Vale, muy bien, yo digo, perfecto, no hay ningún problema, los adultos hacemos lo mismo. Pero que su hija, que no quiere amistad con la mía, que le tenga respeto y tenga empatía. Claro. Y que haga su vida por su lado. Pero lo que no puede ser es que le haga desprecios cuando quiere. Hace desprecio. O miradas, o não, nem o miradas. burlas, Exatamente na hora de la comida, tirava a bandeja da comida. Corria suas coisas e tirava vaso. E a escola não identifica isso. Eso es un trato degradante. Es ¿Entiendes? equivalente- En, bueno, Entonces- equivale a una tortura. En Estados Unidos se está haciendo una prueba piloto. No sé si estarás de acuerdo. Ahora me lo dices. Por si acaso te Eu avisa. sou um pouco mais radical, Bueno, com as leis, claro, porque soy vengo más de radical Brasil. porque, claro, es normal. Normal. Nosotros Cuando también. un niño ha hecho acoso, y que hay pruebas, lo han grabado, Claro, y que hay pruebas reales. que es innegable, ¿eh? 500 euros de multa a los padres. Y si su hijo mañana vuelve a hacer lo mismo, otros 500. Mira, El hijo por vuelve ejemplo. y no hace más acoso. Por Está ejemplo. con- Estoy totalmente de acuerdo con allí eso. que lo arreglan todo con dinero, Claro. son pruebas pilotos, pero están funcionando. Bueno. Yo no digo que se haga eso aquí, porque estamos con otra cultura y tal, pero se tienen que hacer cosas. Lo que no podemos hacer es No que mirar todo a otro permanezca lado. igual. Hay que cambiarlo. O mirar a otro lado, que es lo que se suele hacer, ¿no? Que, Mira a otro que lado. a veces mirar a otro lado es delito, porque además la LOPIBI, Claro. no sé si en Sí. el 5 o en el 15, Sí, sí. Sí, pone ¿verdad? que Bueno, es obligatorio Sí, ahora denunciar el el maltrato. tema de responsabilidad penal de los centros docentes normalmente es por comisión por omisión. Es como Ah, se muy denomina, bien, ¿no? muy Porque bien que tienen sepamos obligación esto. de actuar, tienen la posición de garante y al no actuar, pues... Están incurriendo en un delito. Correcto. Ah, muy bien. Normalmente es delito contra integridad moral que se Claro. puede cometer por comisión por omisión. Claro. Pergunto, se há uma vítima, se há alguém, porque o podcast seguramente que muitas mamás, porque padres, os sim. padres, se estão Pasando. passando, ou se crê que seu filho está passando, o que tem que fazer? Qual o primeiro passo? Esse é o mais importante, o que tem que fazer? Complicado, ¿eh? Yo Exato. dejaría registro todo por escrito. Lo principal es proteger al hijo, eso está claro, hijo o hija. Pero sí que yo sería muy riguroso con el tema de anotación de incidentes, de comunicarlo todo por escrito al colegio, porque Exacto. nosotros encontramos, y tú lo sabes bien No, esto, lo José niegan. Manuel, que mucha gente, claro, actúa de muy buena fe, habla con el colegio, les van dando largas, todo es hablado, 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 y luego, a ver, es la palabra de uno contra el otro. Y muchas veces, oiga, es que aquí no consta nada. Sí, ya, pero estaba hablado. Então, seria o quê? Escrever sempre. Siempre. E denunciar a la policía o no? Sí, pero yo sería, Depende. sobre todo, proteger a la víctima y luego, sin un informe médico, mal iríamos, ¿no? Yo también sería también cuidadosa con el tema de ir a un pediatra, que el pediatra oye explicarle la situación, a lo mejor lo diría al CESMIC, el CESMIC está saturado, esto es otro problema que tenemos hoy en día, porque claro, hay niños que tienen ideación suicida, no pueden derivarle dentro de 7 meses. No, Esto claro. es una vergüenza. Pero bueno, normalmente se utilizan recursos privados, psicólogos especialistas y tal. Pero bueno, más que denunciar a la policía, es que denunciar a la policía si son inimputables, bueno, te queda constancia, Tener eso todo sí que es verdad. registrado, Pero ¿no? Lo que tú constancia. dices. Sí, te queda- No. pero eso también lo puedes hacer mediante registro en el colegio, en el Emails juzgado, también, en el ¿no? juzgado de guardia también podrías, mails, Ah, sí. comunicaciones y luego ante la inspección de educación. Aquí en Barcelona, por ejemplo, es el consorcio, ¿no? Un poco el que actúa porque tienen este acuerdo, ¿no? Generalitat con el Ayuntamiento de Barcelona, pero bueno, el resto, ya sabéis, inspección de enseñamiento, por ejemplo, en Mataró también hay, ¿no? Sí. Dirías que importante asesorarse, porque lo veo, ¿no? Pedir, Sí. por ejemplo, a vuestra asociación, E ¿no? buscar uma associação, Decir- não? Ya, nosotros, por ejemplo, lo que hemos hecho, aparte de todo esto que comenta Noelia, es primero, antes de iniciar vía jurídica, poner una denuncia, ir al síndic de Greuges aquí, al defensor del pueblo. Claro. Porque si te da una respuesta que se basa en derecho y te da la razón, hombre,
Claro. Luego que un ya juez está. lo vea y vaya a encontrar es complicado, ¿no? Pero es lo que dice ya, registrarlo en la secretaría del colegio, lo que quieras transmitir, porque nosotros, por ejemplo, enviábamos correos electrónicos y sabemos que se abrieron, pero dicen que no los leyeron. De la forma que dice Noelia, si tú vas a secretaría, donde tengas y te lo enseñan y te lo traes, eso lo va a leer sí o sí Ah, la dirección. Quede constancia. Y si no lo lees, se da Dejarlo por pues. leído. Se da por Yo siempre vale, aconsejo vale. eso a los padres. Y lo que no aconsejo es que un papá coja y vaya a hablar con los otros papás, porque acaban mal. Mal. Acaban Y con no violencia. soluciona. Esto es un problema del colegio. De la escuela, Sí, exactamente. y que lo arregle el colegio. Alguna vez ha funcionado porque hay algún padre que no sabía que su hijo era acosador y un padre con cabeza a una madre decía, oye, esto se arregla. Pero ¿y si no? ¿Y si está de acuerdo? ¿Y si el padre es mal padre, mala madre y el niño es así? Porque los Y papás porque son os padres iguales. son así. Porque por el hecho de ser padre no significa que seamos buenas personas. Exactamente. Todo el mundo tiene hijos, ¿no? Sí. Los delincuentes No, también. no pasamos Sí. un control É para o, ser é o que padre, é o ¿no? que eu sempre digo, não? Se um hijo, ele hace o que vem em casa, se um hijo vê seus padres levantando cada dia para ir trabalhar, para ele é normal. Mas se vê seus padres chupando da sociedade todo dia com serviços sociais aí, não, vai cair cada mês e me conta. Y si ve la vai, violencia, lo mismo. e lo vai que comentabas vai tú, crescer claro. assim, el niño. Então, Sí, sí. todos os Al niños final são Son normaliza. reflejos, inputs que te van llegando y exato, te van reflejos de marcando. seus padres. A lo Aceptan, mejor lo normalizan. A lo mejor que alguien le hable mal o que él hable mal a un niño, lo insulte, para él es normal o para ella, porque en su casa recibe el mismo Sufre. trato, ¿no? Claro. Y está normalizado, entonces, qué importante esto. Noel e José, qual é a perspectiva? É boa para cambiar as leis ou não? O que podemos esperar? A ver, yo voy a morir en el intento. Noelia lo sabe. O sea, Tenemos esperanza En como Cataluña padre. hemos cambiado algo. Ya no se llama protocolo contra el acoso escolar, se llama contra la violencia escolar. Eso es importante. Bueno, sí, porque es una violencia. se observan todas las violencias, ¿no? Y porque hasta ahora era como el acoso escolar es la repetición de conflictos por el mismo maltratador y tal, bla, 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 pues se tenía que repetir el daño. Ahora, a partir del primer conflicto, se tiene que aplicar el protocolo. Los colegios no se han enterado todavía, No. pero esto es lo que dice la Consejería de Educación. Ou que não estão preparados tampoco. No, si no se han enterado, si es que no lo saben. Es muy nuevo, ¿eh? Pero como funciona así, cuando tú vas a denunciar que a tu hijo le maltrata, cuando te dicen, oh, es que no se ha repetido el daño. No, aquí la tortura no la admitimos. Claro. La repetición del daño no se admite. Ahora lo queremos que esto ocurra en todas las comunidades. Es una pena que haya 17 protocolos porque eso crea indefensión a las víctimas, porque un abogado, como ella, tiene que, cada vez que va a otra comunidad, se tiene que repasar el protocolo de claro, turno, no, pues que pone lo mismo, pero en otro sitio, ¿no? Y es un dolor de cabeza. Y luego lo que sí que quería comentar es que la asociación Trancats también, que tiene unas muy buenas propuestas, una de ellas es tener una ley nacional contra el acoso escolar. Nosotros venimos reclamando que haya un delito específico de acoso escolar, ahora mismo no está tipificado como Increíble delito. que no Por ejemplo, el haya. acoso laboral sí que está Claro. tipificado. A los adultos sí. Ui, Eh, os el ac- adultos el ac- niños el ac- não. el acoso Que no. interessante, Claro, el acoso ¿eh? inmobiliario también. Y te Que encuentras son, que el e são acoso escolar no. indefensos, ¿eh? Pero se puede sancionar, Sí, ¿eh? ¿no? O sea, hay un tipo penal que es el que está dentro del capítulo de las torturas, trato degradante, que es delito contra la integridad moral. Y luego, evidentemente, el delito de lesiones, de amenazas, de coacciones, inducción al suicidio, que no hay Pero- una condena. Pero por o ahora. problema é quando Pero vai ella denunciar, los- quem vai denunciar? Os padres ou os No, menores? claro, es que- ella es abogada y ella lo Claro. sabe, lo tiene en la mano, pero si una persona que no tiene conocimiento Sí. jurídico Claro. se va a comisaría y dice, quiero denunciar acoso escolar, ¿qué le pasa a su hijo? Sí. Que la dejan sola en el patio. Oiga, usted aquí no puede poner Sí. esta ¿Y eso es denuncia. acoso escolar? Y eso es Sí, decir, ha pasado acoso. con mi hija. en Francia, como Sí. está ya en el Código Penal, pues ahora, si van Sí. a comisaría, quiero denunciar acoso Perfecto. escolar. Siéntese que le tomo nota de la Claro, denuncia. Claro, lo debería hacen los pasar propios aquí. agentes de los fuerzas de Bueno, al final fuerzas de formaría seguridad. parte de la prevención. Claro, mira, respecto a quién hay que denunciar, esto sí que lo diría por si a alguien Sí. le interesa, es que Y al no es final eso. la responsabilidad penal es del autor. Entonces aquí nos encontramos con el panorama que habíamos hablado anteriormente, si son imputables o inimputables los menores que cometen el acoso. Si son imputables se va a Fiscalía de Menores, hace la instrucción y luego puede haber evidentemente un juicio que resulten condenados. Ahora también está el tema de responsabilidad penal de los docentes. Los docentes en casos muy graves, que se vea claramente que no han actuado, se está empezando a abrir esta vía. Yo no conozco Interesante, ninguna ¿eh? condena todavía, pero yo he llevado algún caso, situaciones que ya se veía claramente que no habían actuado como debían. Y ahora lo que os había comentado, la posibilidad también, la persona jurídica, el colegio en sí, Claro. que pueda delinquir. Pero luego hay responsabilidad civil. Imagínate que no vas por la vía penal. Claro, cuando un colegio es público,
El responsable es la Consejería de Ahí Educación. está. Tienes que agotar la vía administrativa y luego irte al juzgado contencioso administrativo. Y cuando es privado o concertado, privado, exacto. tienen personalidad jurídica propia, entonces tienes que demandar por la vía civil. E concertado tem mais medo, não? Porque também Bueno. existe um nome detrás, Cuida más la existe imagen. porque a un imagem, colegio exato. público, E como tem aí no a tiene- imagem, os niños já não vão mais para allá. Então, é uma forma, assim, um pouco mais chunga, que eu posso, perdona Sí. para dizer, mais chunga, Sí, ameaçar a tienes escola. razón. Ou tu cambia, Es ou que- tu Pero, vas pero a la público, mayoría ¿eh? de acoso que hay es de concertados y además religiosos. Ostras. Sí, Imagínate. sí, porque bueno, bullying hay en todas Imagínate, partes, qué pero es fuerte. verdad que hay un porcentaje más Muy elevado elevado. de los concertados religiosos que lo religiosos. gestionan peor. Yo lo que quería decir que para mí en los concertados y en los privados no son alumnos, son clientes. Y si Me tu has hijo, explicado da eso. mucho trabajo, No interesa. no interesa. Y se lo van a sacar de encima como puedan. Ella sabe que ha llevado un caso que lo echaban por en la escolanía de Sí, Montserrat. por no superar el periodo de prueba de un año. Pero que es un trabajador, un niño estudiando. ¿o Ya, qué? pero aparte el Fuerte. contrato de trabajo normalmente son 3 meses a 6 meses en técnicos para superar un periodo de prueba. Un niño Que de sí. 10 Daba años más- tiene que tener pagaba periodo lo de mismo y prueba. daba más trabajo, y como además de alumno es un cliente, Qué absurdo, pues un sí. cliente que no interesa, fuera. É porque Eso- eu sou meio, Totalmente. é porque eu sou pero meio hay una- emocional. eu hay sou una meio agravante más. Además, que esto queremos que cambie, y lo sabes Tecniubo, porque se lo hemos pedido 1000 veces, no tiene, la Consejería de Educación no tiene autoridad para hacerle hacer algo, que lleva alguna acción, a ningún colegio privado. Pueden hacer lo que quieran. Y ya no hablemos si es un privado de otro país. Qué terrible. Que se Yo no estoy de basan en las acuerdo leyes de con su eso, país. por eso tú lo sabes bien que yo soy una voz crítica y yo creo que Inspección tiene la obligación de intervenir, Claro que sean sí. privados, pero si, concer- si pone Todo, que todo, sí, es que lo claro, que- todo. la ley dice que sí, Pero pero, ellos- a la práctica no lo hacen. Mira, en la escolanía de Montserrat mismo ellos dijeron que no podían he intervenir explicado porque era un bien. colegio privado. No, yo te he entendido ahora. O sea Pero que sí, sí, es un sí. poco impunes, ¿no? En Pueden la hacer ley, lo que mira, quieran. nosotros pedimos una reunión y pedimos que fuese la asesora jurídica de la Consejería de Educación, porque eso no lo entendíamos. Como en la ley pues ya ponía Sí. que pueden expedientar a un colegio privado, inspector. pero no lo hacen. Entonces digo, a ver, no lo entiendo. Instruirme. Sí. ¿Por qué nunca lo hacéis? No, es que esto no se puede hacer, pero aquí los dos. Ella estaba atacada, ¿eh? Pero aquí Claro, pone, para estarlo, ¿no? aquí No tiene pone, lógica. dice, pero aquí pone que sí que lo podéis hacer. ¿Y entonces? Pero esto no se hace y nunca lo vamos a hacer. ¿Pero por qué no? Entonces, ¿por qué lo pone aquí, no? Eso es lo que no No, entendía ella. no. Es, Yo creo, es obligatorio, tienen la función de supervisar cómo van todos los centros escolares y que se está cumpliendo la normativa vigente, claro. pero Tengo es una- lo que hay. Tenho uma pergunta. Qualquer pessoa pode associar-se a uma associação anti-bullying? Sí. Por ejemplo, yo quiero asociarme a Trencads. ¿Qué hago? Bueno, a ver, es que te das de alta y cuesta €1 al mes. Imagínate. O envías un Imagínate. email, lo pides y no pagas nada, te llenas una ficha. Pues incentivo a mayoría de los Sí. padres Sí. o La todos firmas los y ya padres está, o no a pagas hacerlo. nada, Porque no, puede pero O ser, hay simbólico. una página web, puede ¿verdad? ser nuestro hijo, puede ser nuestro vecino, puede ser nuestro sobrino, puede ser cualquier persona Cualquiera, en nuestro cualquiera. entorno. Tenemos que unirnos, tenemos que ayudarnos de ese Está la tema. página que se llama trencats.com, que es Trencats.com. rotos en Yo me catalán. asociaría, ¿eh? Sí, pues ahí la vamos a esperamos. asociar. Sí, sí. Y claro, parece poco, pero Importante. por ejemplo, yo tengo en Twitter 50.000 seguidores. Si todos pagasen €1, Imagínate, ¿no? yo ya Imagínate. habría puesto una demanda al Estado español. Claro. Pues, Desde luego. Pero además lo digo totalmente en serio, porque no. hay una serie de fallos no podemos cambiar que las leyes cometen con que eso. Sí. los derechos del niño están protegidos Bueno, al final, internacionalmente, simplemente- y aquí pues parece que Sí. Pilar Alegría la fui a ver y le dije que tenían que cambiar algunas cosas y Claro. es que le dio lo mismo. Ya ha pasado 2 años y todos igual. Ahora vamos a volver a reunirnos Muy bien. con la Consejería de Educación para pedirle, fijar qué cosa que parece tan coherente que ya se Claro, debería de estar haciendo. claro. Por favor, entre clase y clase, no dejen la clase sola 2 y 3 minutos. Que los niños abusan sexualmente el uno del otro. Imagínate. Muchas veces. Es que un profesor sale, el otro viene, oye, pero la clase conflictiva, que espere el profesor, Claro. digo yo, a que llegue, cuando llegue el otro, que se vaya a la clase menos Le conflictiva. dé relevo. Buscaos la vida, organizaos. Si quieren les ponga un soldado que les haga un cuadrante. Es que me parece algo... Pues no, lo ven, Surrealista, ven sí. natural que ese periodo vuestros hijos estén sin ningún tipo de supervisión. Bueno, pues yo sé Ya- casos de abusos sexuales y además Claro. jaleados por el resto de la Claro. clase. Y además, qué terrible lo que acabas de decir, porque parece que estuviéramos peleando o dando visibilidad a un tema que normalmente, o sea, es lógico lo que estamos pidiendo. No estás pidiendo una cosa difícil o complicada, no estás tendría que pidiendo pedir eso, tendría cosas que que estar tienen hecho. toda la coherencia del mundo, ¿no?
José. Sí, un mensaje, ¿no? Que quiera Noelia, dejar. mira, não sei como agradecer, na verdade. Muitíssimas graças porque ajudaremos a muitíssimas pessoas e ojalá com qualquer pessoa que pudesse, todos os padres, associar-se a uma associação para poder cambiar muitas coisas. Ah, meu filho, não, um dia pode ser. Talvez tenha 7, 8 anos, daqui 5 anos pode tocar. Tu vecino, tu sobrinho, qualquer pessoa. Associe, cambiemos. E agradeço, e José, mira, eres chapó, ¿eh? Chapó, eres levantou a bandeira para venía ajudar. llorando por el camino, pero bueno, no me ha visto nadie. Llevaba gafas del sol. El dolor, não imagino. Eu creio que não estaria na podemos terra, imaginar, na nadie. verdade, não imagino. E agradeço. E me gostaria de saber que mensagem deixaria a nossos oyentes. O que podem fazer, o que Yo que mensaje. no se conformen, que denuncien siempre los menores que están sufriendo. Lo más importante, ya lo he comentado, proteger su salud mental, dotarles de recursos. Hay que sacarlo inmediatamente. Si ahora mismo, por desgracia, no es el agresor el que se va, lo que no puede es ir al infierno cada día. Y sobre todo denunciarlo siempre, nunca que quede esto oculto. Esto es lo que siempre yo creo que hay que hacer. Denunciarlo, no ocultarlo y que hayan sentencias ejemplares. Y José. bueno, a los papás de hoy, la tendencia natural es comparar lo que le pasa al niño cuando nos pasaba a nosotros con nuestra edad. Yo siempre digo que no se puede cuantificar el dolor de un niño de hoy. Para mí no son la generación de cristal. Es una generación que lo tiene muy difícil, tienen redes sociales, Tal cual. que hay ahí unos peligros que no pueden controlar los padres, que luchen, que denuncien, como dice Noelia, que estén encima de sus hijos. Yo estuve muy encima y no me sale bien porque no depende solo de ti, depende del resto del entorno. El entorno. Pero por lo menos mi misión es ponerlos alerta. Si yo hubiese tenido los conocimientos que tengo hoy, psicológicos y de leyes, cuando a mi hija le estaba pasando todo esto, yo creo que no le hubiese pasado. Claro, no puedo volver atrás, porque para mí era inimaginable que mi hija se pudiese quitar la vida porque un grupo de chavales le estén quitando la autoestima poco a poco. Pero bueno, esto está ocurriendo y el resultado más grave es el suicidio. Entonces, con saber esa realidad, me parece que merece la pena que Mucho, luchemos y mucho. que Sí. le demos voz a este asunto. Muchísimo. E o podcast Mulheres com Valor, Márcia e Agradecidos Adriana agradeceu de que e nos vamos digas. estar aqui apoiando-nos e juntos e Gracias seria uma por invitar luchadora a un más. hombre. Es el primer hombre. El primero, Sí, hombre, que uno no. E temos um regalito, Ay, um gracias. detalhe para Muchas cada gracias. Muchísimas gracias Para a todos. agradeceros. A Noelia. Noelia es Gracias guapísima, por venir, ¿eh? Noelia. Vosotras también. Eres. Oye, me voy contenta, ¿eh? Oye, Gracias bonito. por tu... És um detalhe de Mulheres Gracias. com Valor e a partir de hoje haremos uma relação forte de ajuda muy bien. mútua. Gracias por tu lucha incansable, que Sí. además de leyes es humana, por lo que he visto, y es muy importante. Y a ti, como te ha dicho mi compañera, gracias por enseñarnos hoy una lección. Yo creo que cada persona llega a nuestra vida para enseñarnos algo, y hoy Gracias. tú nos has enseñado, y por eso te admiramos, una lección muy grande. Gracias. Pasado mañana me voy a dar una charla a Granada, a la, Qué bonito, a la sí. Facultad qué de bonito. Psicología, pero para concienciarlos de lo peligroso bien. que es. Luego habla un psicólogo, Muy bien. que lo sigo, que además lo aprecio muchísimo, una persona muy inteligente, y cada vez se va dando un poco más de voz. Por lo menos el problema existe, porque hasta hace poco estaba desaparecido, ¿no? Claro que sí. Cada poco hay que darle voz. Hay que darle voz. Bueno, Muchas Gracias. gracias por Gracias a acompañarnos y nada, nos vemos en el Hasta el próximo próximo episodio. episodio. Gracias. Una chica real que destaca por su luz y por su sensibilidad. Vive una infancia feliz, crece con papá y mamá, sabe hablar varios idiomas y disfruta de ayudar. Le encanta viajar, descubre varios países. El rosa es su color, combate los días grises. Adora bailar, maquillarse y vestirse única. La verás en su cuarto contenta escuchando música. Eres muy guapa. Dicen a su alrededor, pero su belleza destaca, ya que no solo es exterior. Incapaz de hacer daño, ya tiene un gran corazón. Y aquí es donde esta historia empieza a cambiar de color. Desde bien pequeña recibe golpes y humillaciones. No responde, ya se bloquea en estas situaciones. Se queja a profesores, pero son cosas de críos. Y así el mundo la abandona, empujándola al vacío. ¿Por qué dejamos que ocurra esta situación? Si cada risa le consume y no hay perdón, no eres suficiente, se repite en su mente. Papá y mamá llorando, su hija ya no vuelve. Llegó la adolescencia.
adolescencia y no se siente mejor. En su clase han empezado a burlarse de su voz. Ella se muestra segura, teme enseñar su dolor, pero por dentro ese daño se hace cada vez peor. Sueña ser una heroína, escribe y crea Bully Hunter, alguien capaz de acabar con el bullying en instantes. Ella no quiere ser una víctima, quiere ser una más. Empieza a bajar su nivel porque le asusta destacar. Ya he hablado con algún profesor sobre este tema, pero todo termina en decirle que ella es el problema. Quizás eres muy tímida, prueba a cambiar primero. Pero ella nunca ha sido tímida, tan solo tiene miedo. Miedo a ser humillada, indefensión aprendida. Pasa si llevas aguantando el acoso toda tu vida. Cuando te ignoran, quienes supuestamente te cuidan, la salida de emergencia parece la única salida. Porque dejamos que ocurra esta situación. Si cada risa le consume y no hay perdón, no eres suficiente. Se repite en su mente. Papá y mamá llorando, su hija ya no vuelve. Kira está cansada, dice no eres suficiente. Frase que quedaría marcada en ella para siempre. De un cambio de clase lo rechaza nuevamente, alejada y excluida siendo una adolescente. Sufre cada día, ya no lo cuenta a sus padres. Se siente culpable y no quiere preocuparles. Pero el reloj no para y parece que se hace tarde, porque ya ha pensado en acabar con todo al despertarse. Kira no quiere morir, quiere dejar de sufrir, pero lo que vive la mata y lo siente un bucle sin fin. Ella sueña ser adulta, ayudar y ser feliz, porque las buenas personas tienen que acabar así. Esa mañana iba a clase pero algo cambió. No salió por el portal, se quedó en el ascensor. Escribió su último WhatsApp. Papá, mamá, perdón. Subió la última planta y le puso fin a su dolor. Porque dejamos ¿Qué ha sido eso? que ocurra esta Kira, mi vida, no. situación. Mi vida, ¿estás bien? ¿Por qué? Le consume y no hay Cariño, perdón. te quiero. No eres suficiente. ¿Qué ha pasado? Se repite Te quiero. en su mente. Kira, Papá y te mamá quiero. llorando, Kira. su hija ya no vuelve. Porque dejamos que ocurra esta situación. Si cada risa le consume y no hay perdón, no eres suficiente. Se repite en su mente. Papá y mamá llorando, su hija ya no vuelve. Por Kira, por todas las niñas y niños que sufren en silencio, por cada alma ahogada por el acoso escolar. Es sanarte. Con Fiul, a mi manera es así.